Una compañera de clase inventó un rumor sobre mí y me vengué de ella, pero todo fue demasiado lejos. Hola, esta es mi primera anécdota aquí en Reddit y lo hago más que todo para desahogarme, porque aunque esta historia me haya pasado hace 3 años, las personas siguen juzgándome por esto y me siguen mirando mal. En cierta parte los entiendo. Comenzaré por decirles que todo esto empezó cuando tenía 18 años. En esos tiempos era pandemia y yo solía tener clases en línea, lo cual me hacía aislarme y no tener tanta interacción social como deseaba. Tenía 2 compañeras, las cuales eran prácticamente las únicas amigas que tenía en ese entonces, y ya leerán más adelante por qué escribo amigas entre comillas. Bueno, para proteger sus nombres las vamos a llamar Camila y Luisa. Sucede que con ellas me llevaba muy bien. Yo las ayudaba mucho con los trabajos que teníamos que enviar en ese tiempo e incluso hablábamos mucho sobre nuestros problemas personales y tratábamos de apoyarnos siempre con lo que pasaba. Tengo que aclarar que mis 18 fueron una de las épocas más oscuras de mi vida, porque mis padres se separaron ya que mi madre sufría de alcoholismo y le había sido infiel a mi padre con un amigo suyo. Además de eso, los había denunciado a ambos por maltrato infantil, pero esa es otra larga historia. La cuestión es que en esos momentos vivía con mi mamá y ella casi no me prestaba atención ni me preguntaba cómo estaba, simplemente me daba órdenes básicas y ya, mientras que casi no hablaba con mi papá. Eso sin contar que ese año salí del closet como un chico gay y mis padres no se lo tomaron bien. Me sentía muy solo y pensé que Camila y Luisa eran una clase de compañía y consuelo para mí, porque me escuchaban y me daban apoyo, así no pudiéramos vernos. Camila tenía en ese entonces 18 y Luisa tenía 17, pero iba a cumplir los 18 en poco tiempo. Todo iba bien entre nosotros hasta que, en agosto de ese año, Camila me contó por mensajes de texto que Luisa le había dicho a ella que yo la estaba acosando sexualmente. Porque otra cosa que no les dije es que yo era también vecino de Luisa en ese entonces. Ella decía eso porque, supuestamente, yo siempre la veía por la ventana cuando jugaba con sus amigas y todo eso. También dijo que yo me le había declarado para ser pareja y que tenía erecciones cada vez que la veía. Al principio no podía creerlo y eso me hizo enojar demasiado con Luisa. Además, me consternaba porque, como mencioné antes, soy gay, aunque ellas no sabían esa parte de mí. Lo peor de todo es que ella me seguía tratando como si nada. Me seguía pidiendo ayuda para los trabajos y consejos para su vida. Llegué a pensar que fue la persona más hipócrita que he conocido en mi vida. Su actitud tan hipócrita hacia mí me hizo enojar al triple y empecé a planear una venganza hacia ella más adelante. Mi plan era esperar hasta enero del próximo año, a ver si ella se disculpaba o al menos hablaba conmigo sobre el tema, y si no lo hacía, iba a contar un rumor y una mentira aún peor sobre ella. Al final, como planeé, Luisa nunca se disculpó, así que en enero le conté a Camila por mensaje que me había acostado con Luisa y que habíamos empezado una relación. También le conté que Luisa me celaba mucho y que hablaba muy mal del profesor y de todo el salón. Estuve aproximadamente un mes contándole a Camila sobre la supuesta relación que tenía con Luisa. Camila me creyó absolutamente todo lo que le conté porque era muy bueno mintiendo y fingiendo emociones. Además, la mentira había sido contada con tanto detalle que me creyó. Eso sin contar que también hablé con la hija del dueño del arrendamiento donde vivía con mi mamá, porque Luisa y ella eran mejores amigas. Yo, al principio, no me hablaba casi con ella, pero un día me escribió y me preguntó si a mí me gustaba Luisa. Le mentí, diciéndole que sí, a lo que ella me responde que Luisa tenía novio y yo le dije que podíamos hacer un trío con él. La cuestión es que en febrero de ese año la madre de Luisa le revisó el celular a su hija y leyó y escuchó todos los mensajes y audios donde contaba todo, porque Camila le había enviado capturas y los audios. Después, llamó al profesor llorando y le contó todo lo que había dicho y le mandó las pruebas. El profesor le aconsejó que me denunciara con la policía y que hablara con mis padres. Unos días después, la señora me llamó a mi número y, apenas contesté, empezó a insultarme, diciéndome palabras como desgraciado, enfermo, asqueroso, maldito psicópata, etc. Yo le dije que si no se calmaba le iba a colgar y que jamás iba a volver a saber de mí, a lo que ella me dijo lo que había hecho. Lo acepto,
Mi yo de 18 años trató de manipularla para que pensara que había sido una clase de hackeo o malversación de los audios, pero no me creyó y me amenazó con denunciarme a la policía si yo no decía la verdad. Tuve que aceptarlo e intenté explicarle por qué lo había hecho, pero obviamente no me creyó. Después, me acusó con mis padres, el dueño del arrendamiento y hasta con coordinación en el colegio. No saben la clase de paliza que me dieron mis padres. Les intenté explicar, pero no me creyeron tampoco. También me obligaron a disculparme con la mamá de Luisa y hablar con el dueño del arrendamiento. Cuando fui a hablar con la mamá de Luisa en persona, intentó darme bofetadas, pero yo fui más rápido y le agarré fuerte el brazo. Después de que se calmó, le pedí disculpas por lo que había pasado y le dije que me sentía vacío, aunque la verdad, en ese momento no me arrepentí de nada. Más bien, me sentía feliz porque al fin Luisa supo lo que se sentía. La señora me dijo que su hija se sentía asqueada y deprimida, que ya no quería volver a la escuela y tampoco comer. También me dijo que cuando volviera a la escuela, me alejara lo más posible de ella. Cuando hablé con el dueño del arrendamiento, no paraba de decirme las mismas palabras: enfermo, asqueroso y maldito psicópata. La directora citó a mis padres para hablar sobre lo que sucedió, pero al final solo fue mi padre porque a mi madre le daba vergüenza. Yo le conté mi versión a la directora, pero la conclusión fue que no me iban a expulsar porque no pasó durante el periodo escolar sino en vacaciones, y que si quería seguir estudiando tenía que tomar terapia psicológica y traer el informe a coordinación. Así que tuve que ir a psicología por ello. Lo único bueno que puedo decir es que mi psicóloga fue la única persona que me creyó y no me juzgó, pero aún así me diagnosticó con mitomanía y distimia. Cuando volví a clases, tuve una larga charla con mi profesor, quien tampoco me creyó, y me di cuenta de que todos mis otros compañeros de clase ya lo sabían porque Luisa se había encargado de distribuir los audios. Todos me miraban con asco y no faltaba uno que me llamara maricón porque dije querer tener un trío con otro hombre. Traté de ignorarlos, pero llegó un momento en que me harté y empecé a pelear y a meterme en más problemas. Incluso hubo un día en el que yo llegué primero y me senté en mi mismo asiento de siempre, pero luego llegó Luisa y se sentó justo adelante de mí, y cuando el profesor vio eso, me hizo una señal de que me moviera de allí porque Luisa estaba cerca. 2 meses después de volver a clases, Luisa dejó de asistir repentinamente y todos empezaban a preocuparse por ella, incluso Camila, quien ya no me hablaba y me despreciaba también. El profesor nos dijo que se encontraba muy mal y que estaba muy deprimida. Cuando dijo eso, literalmente todas las miradas recayeron sobre mí, pero de una forma más molesta. Una semana después de eso, el profesor solicitó una reunión virtual a todos, excepto a mí. Yo fui el único al que no le notificaron sobre esa reunión. Al final, Camila me contó que Luisa se había suicidado, tirándose desde el 3er piso de su casa y que había dejado una carta donde decía que ya no soportaba más estar cerca de mí y que no paraba de sentirse sucia por todo lo que dije. Me quedé en shock. No esperaba que mi venganza llegara tan lejos. Todo esto llegó a oídos de los padres de familia y empezaron a protestar para que me expulsaran de la escuela por ser un peligro potencial para la sociedad. La coordinación se negó, porque había sido un suicidio y no algo intencional. Así que seguí estudiando en la secundaria, pero hasta hoy me miran mal por lo que pasó. Yo, la verdad, es que me siento un poco culpable, pero a la vez sigo pensando que ella nunca debió haber dicho esas cosas de mí en primer lugar. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Los leo.